¿Has visto las películas de El Conjuro o Annabelle? Seguramente recuerdas esa muñeca de porcelana, con cara siniestra y ojos oscuros, que parece observarlo todo. Pero lo que quizá no sabías es que la muñeca real no tiene nada que ver con esa imagen. En la vida real, Annabelle era una muñeca de trapo de aspecto inocente. Su cara era redonda, suave, con una sonrisa bordada y dos grandes ojos negros. Parecía inofensiva. Y tal vez ahí estaba lo más aterrador. Un objeto tan simple, tan común, se convirtió en uno de los casos paranormales más famosos de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en la verdadera historia de Annabelle, la historia de cómo una muñeca se transformó en sinónimo de miedo, obsesión y tragedia. Y créeme, la realidad supera a la ficción. Todo empezó en 1970. Una joven enfermera llamada Donna vivía con su compañera de piso, Angie. Por su cumpleaños, la madre de Donna decidió regalarle una muñeca. La compró en una tienda de segunda mano. Era una muñeca Raggedy Ann, muy popular en Estados Unidos en aquella época. Muñecas de trapo, blandas, grandes, con un aire infantil que inspiraba ternura. Al principio todo parecía normal. La muñeca se convirtió en un adorno simpático en el apartamento de las chicas. Se sentaba en la cama de Donna o en un sillón de la sala. Pero pronto comenzaron los pequeños detalles. Al regresar a casa después del trabajo, la muñeca ya no estaba donde la habían dejado. A veces aparecía en el sofá, otras junto a la puerta de entrada. Incluso llegaron a encontrarla arrodillada en un pasillo, como si alguien la hubiera colocado con cuidado en esa posición. Al principio pensaron que era una broma. Tal vez alguien con una copia de las llaves entraba al piso para gastarles una travesura. Pero no había señales de que nadie hubiese entrado. Los días pasaban y el fenómeno se repetía. La muñeca parecía moverse por sí sola. Pronto las cosas fueron más allá. Donna empezó a encontrar pequeños trozos de pergamino en el apartamento. En ellos, escritas con lápiz, había frases como «Ayúdanos» o «Ayuda a Lou». Lo extraño es que en la casa no había papel de pergamino ni lápices de ese tipo. Nadie sabía de dónde habían salido. Las chicas empezaron a asustarse de verdad. Pero lo peor estaba por llegar. Una noche, Donna encontró a la muñeca en su cama. No solo eso, parecía que tenía manchas rojas en las manos y en el pecho. ¿Sangre? ¿Algún líquido extraño? Nunca pudieron explicarlo. En ese momento decidieron buscar ayuda. Contactaron con una medium, que acudió al apartamento y realizó una sesión. La medium les contó algo que heló la sangre de las chicas. Según ella, el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba la muñeca. Esa niña había muerto trágicamente en el terreno donde ahora se levantaba el edificio. Su espíritu, según la medium, solo quería cariño y protección, y había encontrado en Donna y Angie dos jóvenes compasivas que podían ofrecerle un hogar. Las chicas, conmovidas, aceptaron la presencia de Annabelle. Decidieron que podían convivir con ella. Ese fue el mayor error que pudieron cometer. Un amigo de las chicas, llamado Lou, nunca confió en la muñeca. Les repetía una y otra vez que había algo oscuro en ella, que no era una niña la que habitaba dentro, sino algo mucho más peligroso. Una noche, Lou tuvo una pesadilla tan real que lo dejó aterrado. Soñó que Annabelle estaba trepando por su cama. Se deslizaba lentamente por sus piernas hasta llegar a su pecho. La muñeca lo estrangulaba. Lou despertó cubierto de sudor, sin poder moverse durante unos segundos. Pero lo peor aún estaba por pasar. Un día, Lou y Angie estaban revisando unos documentos en el apartamento.
De pronto, escucharon ruidos en la habitación de Donna. Pensaron que alguien había entrado. Lou se adelantó para investigar. Cuando abrió la puerta, todo estaba en silencio. La muñeca Annabelle estaba tirada en una esquina. Lou se acercó y en ese instante sintió un dolor intenso en el pecho. Se miró y descubrió varias marcas de arañazos profundos, como si algo invisible lo hubiese atacado. Los cortes desaparecieron a los 2 días, pero Lou quedó marcado para siempre por esa experiencia. Asustadas y desesperadas, Donna y Angie decidieron pedir ayuda a los Warren. Ed y Lorraine Warren eran conocidos investigadores de lo paranormal. Habían trabajado en decenas de casos en Estados Unidos y con los años se convertirían en figuras legendarias en este campo. Cuando llegaron al apartamento, no tardaron en dar un diagnóstico. Para los Warren, la muñeca no estaba poseída por una niña. No era un espíritu inocente. Era un demonio. Según explicaron, las entidades malignas pueden usar objetos para ganar influencia. Se presentan como algo inofensivo, algo que despierta compasión, y poco a poco van atrapando a las personas. Eso era exactamente lo que había pasado con Donna y Angie. El supuesto espíritu de una niña había sido la excusa perfecta para que un ser demoníaco ganara poder en la casa. Los Warren actuaron de inmediato. Pidieron a un sacerdote que realizara un exorcismo en el apartamento. Bendijo cada habitación, cada rincón. La muñeca fue retirada de la casa y llevada al Museo del Ocultismo de los Warren, en Connecticut. Allí quedó guardada en una vitrina de cristal con una advertencia clara: precaución, no abrir bajo ninguna circunstancia. Con los años, Annabelle se convirtió en una de las piezas más visitadas del museo. Lorraine Warren afirmaba que incluso encerrada seguía siendo peligrosa. De hecho, cuentan que un joven visitó el museo y, riéndose de la historia, golpeó el cristal de la vitrina desafiando a la muñeca, y al salir del lugar tuvo un accidente de moto mortal. ¿Casualidad? Para los Warren, esa fue la prueba de que Annabelle nunca dejó de ser un objeto maldito. Con el tiempo, Hollywood se interesó en la historia. La muñeca Annabelle apareció por primera vez en El Conjuro en 2013 y después tuvo sus propias películas de Annabelle. Pero en el cine la transformaron en algo mucho más aterrador visualmente. Una muñeca de porcelana con expresión siniestra. La realidad es distinta. La Annabelle original sigue siendo una muñeca de trapo con aspecto inocente. Y quizá ahí está lo más perturbador. Lo aterrador no es su cara, sino lo que se esconde detrás. Hoy, más de 50 años después, la muñeca sigue encerrada en su vitrina. El museo ya no está abierto al público como antes, pero el mito de Annabelle ha crecido tanto que su nombre es conocido en todo el mundo. Para algunos es solo una leyenda urbana. Para otros es la prueba de que el mal puede esconderse en los objetos más cotidianos. Sea cual sea la verdad, hay algo innegable. La historia de Annabelle cambió para siempre la manera en la que miramos las muñecas. ¿Un simple juguete de trapo? ¿O un canal de fuerzas oscuras? La respuesta quizá nunca la sepamos del todo, pero una cosa es segura. Annabelle sigue observando, desde el interior de su vitrina, esperando al siguiente incrédulo que se atreva a desafiarla. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho con la muñeca si fueras Donna o Angie? Te leo en los comentarios, y si quieres más historias aterradoras como esta, sígueme, porque lo peor aún está por contar.